Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar probando este sketchbook que me ha mandado desde bueno, la verdad que no sé cómo se pronuncia, así que perdón, pero bueno, lo vais a estar viendo en pantalla. La cosa es que me contactaron para ver si quería probar uno de sus sketchbooks y yo no conocía esta marca, la verdad, así que investigué un poco. Vi que tenía buenas críticas y dije, ¿por qué no vamos a probarlo? Antes de seguir, aclarar que no me han pagado para hacer este vídeo. Sabéis que siempre pongo la etiqueta de que el vídeo incluye contenido promocional porque me están enviando el producto gratis. Aunque no esté cobrando por ello, me gusta ponerlo igualmente porque en realidad es una forma de promoción también. Bueno, una simple aclaración porque no lo he dicho en otros vídeos y creo que está bien decirlo. Este es el cuaderno, tiene una cubierta de tela con textura, como podéis ver, y en la esquinita vemos el logo de la marca, que es súper cookie porque es una llama. Cuando estuve investigando por internet vi que algunas personas pintaban la portada y le daban su toque, pero así en blanco también está bonito. De todas formas, si la pintas, pues puedes personalizarla y dejarla a tu gusto. Así que tienes las dos opciones. Ellos me preguntaron si prefería el papel prensado en caliente o en frío, porque tienen los dos papeles. Y les pedí el prensado en caliente, primero porque no tengo cuaderno con este tipo de papel, y segundo porque en este papel materiales como los lápices de colores van mejor, ya que no tiene tanta textura. De hecho es muy suave. También tienen en formato apaisado, que es el que me han mandado a mí. Yo no lo pedí, esto no me preguntaron, pero bueno, también para que lo sepáis, tienen el formato así apaisado y el que es en vertical. Como veis, la encuadernación es cosida y se abre completamente. Esto es muy práctico si queremos hacer un dibujo más grande que ocupe las dos hojas. Y también, obviamente, para pintar de manera más cómoda sin que se nos cierre constantemente el cuaderno. En la parte de atrás tenemos un bolsillo y aquí nos trae las características del cuaderno y también una parte para que pongamos nuestros datos, por si queremos pegarlo al principio, me imagino. El tamaño, que no os lo había dicho, es una 5, que equivale a 15 por 21 centímetros. Tiene 26 hojas, pero si pintamos por ambos lados serían 52. El papel es 100% de algodón, de 220 gramos y prensado en caliente, como os comentaba antes, pero también lo tienen prensado en frío. Lo que os dije antes, voy a rellenar mis datos y lo que voy a hacer es cortar el papel y pegarlo al principio. No sé si más adelante haré alguna decoración en esta parte, pero bueno, de mientras lo voy a dejar así. Y ahora vamos a probarlo a ver qué tal. De primeras me ha parecido un buen cuaderno y el papel lo veo de muy buena calidad. Pero bueno, siempre hay que probar las cosas. Como veis, la primera hoja la dejo en blanco. Tranquilos que no se va a quedar así más adelante. Siempre vuelvo atrás para pintarla, pero son manías mías. Prefiero pintar primero la siguiente página y luego volver a la primera. No sé si a alguien más le pasa, pero bueno. No grabé esta parte del boceto, pero aquí aparece ya directamente. Así que lo que me vais a ver es pintando la ilustración. Tengo que decir que al hacer el boceto, el papel se siente súper suave, muy liso. Y esto es algo que me encanta a la hora de dibujar con lápiz, porque no te molesta la textura del propio papel.
De todas formas, luego también quiero probar los lápices de colores para ver cómo van. El color en el papel también se ve súper bien, quedan unos colores muy chulos. No sé si será imaginaciones mías, pero queda como... no sé, que me gusta un montón. Ya lo estaréis viendo. Por cierto, en cuanto a la ilustración, decidí dibujar una chica con una llama por el logo de la marca, básicamente. La verdad que es la primera vez que dibujo una llama. No me ha quedado perfecta, tampoco me gusta del todo. Pero bueno, creo que se puede apreciar que es una llama, ¿no? Si os fijáis, apliqué varias capas porque quería ver cómo reaccionaba el papel. Y tengo que decir que no tuve ningún problema. La pintura se secaba rápido, al menos más rápido de lo que yo esperaba. El papel tampoco se dobló en ningún momento. Es cierto que no uso mucha agua con el wash, pero me ha pasado en otros papeles que solo con la primera capa ya se empieza a ondular. Me imagino que esto será porque es 100% de algodón, es más resistente. La parte de atrás de la hoja también la miré para ver cómo había quedado, a ver si era verdad que se podía utilizar las dos partes de la hoja. Y es verdad, se queda perfecta para poder usarla en otra ilustración. Habrá que probar a ver si se pinta igual que en la primera cara, o sea, si no tienes problema. Pero de primera se ve que no, que ni traspasa ni queda ondulado el papel. Algo que también quería probar, como os he dicho antes, son los lápices de colores. Y tengo que decir que me gustó mucho cómo pintaban en este papel. Definitivamente los tengo que probar en un dibujo que pinte solo con lápices de colores, porque no es lo mismo pintar directamente sobre el papel que pintar encima del wash, aunque más o menos te puedes hacer una idea. Y la pregunta es, ¿recomendaría este sketchbook? Y la respuesta es sí. Tiene un papel de alta calidad. Puedes elegir entre prensado en frío o caliente, lo que va a depender de tu estilo y de la técnica que uses. La verdad que no le veo ninguna pega. También tengo que usarlo un poco más para ver si tiene algún inconveniente, pero así de primera, la verdad que me ha encantado. No es barato, la verdad, pero si estás buscando un cuaderno con un papel de muy buena calidad, yo creo que merece la pena. En su página web no puedes comprar uno solo, sino que tienes que comprarlo en packs de 3, pero busqué en Amazon y también está. Así que si te interesa, te dejo los enlaces aquí abajito, tanto el de su página web como el de Amazon. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Si tienes cualquier pregunta o cualquier duda, puedes dejármela en los comentarios. Gracias por acompañarme un día más. Suscríbete si aún no lo has hecho, dale like, comparte y todas esas cosas que ayudan al canal. Y nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!